No sé si llamarlo karma, justicia poética o simplemente un giro retorcido del destino, pero lo que me pasó recientemente me dejó en shock, y con una sonrisa que no me pude quitar en días. Crecí en un pueblo pequeño donde todos nos conocíamos. Ir a la escuela era como entrar cada día a una función donde yo era el payaso involuntario. ¿La razón? Mi apariencia. Tenía dientes chuecos, usaba lentes gruesos, la piel llena de acné y además era más bajita que el promedio. Nada grave si lo piensas, pero en la primaria y secundaria, eso era suficiente para convertirme en blanco de burlas constantes. Y si había alguien que lideraba esa cruzada contra mí, era Brianna. Brianna no era solo cruel, era creativa en su crueldad. Me decía 4 ojos con GPS, cara de pizza, 1,5 metros de fracaso. Recuerdo una vez que me tiró la bandeja del almuerzo al piso y me dijo delante de todos: el piso te hace más favor que tu cara. Todos rieron. Yo no. Por dentro quería desaparecer. Pero no lo hice. Aguanté. Seguí yendo cada día. Con miedo, sí. Pero fui. Y me prometí algo: nunca iba a ser como ella. Nunca iba a burlarme de alguien por cómo lucía. Y algún día, de alguna manera, yo iba a tener la última palabra. Avancemos unos cuantos años. Estudié diseño gráfico. Fui buena. Muy buena, en realidad. Conseguí prácticas, luego un trabajo. Luego, por cosas de la vida, me ofrecieron liderar un equipo en una empresa nueva. No lo pensé 2 veces. Le metí alma, vida y sueños. 10 años después, soy dueña de una agencia creativa con más de 40 personas a cargo. Trabajo con marcas grandes, manejo clientes importantes y sí, me operé los dientes, cambié de estilo, cuido mi piel. Tengo seguridad y aunque no me importa tanto lo físico, ahora me siento bien conmigo misma. Nunca me imaginé que mi pasado vendría a tocar la puerta. Literalmente. Un lunes cualquiera, mi equipo de selección me avisó que iban a contratar una nueva asistente para el área administrativa. Me dijeron que era una chica con experiencia básica, pero buena actitud. No me involucré. Estaba ocupada en una campaña complicada. Hasta que la vi. Entró el martes por la mañana con una carpeta en mano, unos tacones desgastados y la mirada baja. Era Brianna. Mi estómago se apretó. Ella no me reconoció. Ni siquiera levantó bien la cabeza. Supongo que en su cabeza yo seguía siendo esa niña a la que le arruinó los almuerzos y los recreos durante años. O simplemente no esperaba que yo, la chica que según ella era un chiste viviente, pudiera estar del otro lado del escritorio, sentada como jefa. No dije nada. Aún no. Me limité a observar. La verdad es que estaba muy diferente. Su cabello antes rubio brillante ahora lucía maltratado. Tenía ojeras marcadas, como si el cansancio le hubiera ganado. Pero lo que más me impactó fue su expresión. Ya no era la chica que dominaba el salón con su risa burlona. Era alguien que había perdido algo. O mucho. Esa semana no pude concentrarme bien. Tenía 1000 cosas en la cabeza. Parte de mí quería hacer justicia, otra parte solo quería ignorarlo. Pero había algo que no me dejaba tranquila. Cada vez que cruzaba con ella en la oficina, me sentía de nuevo en ese patio escolar, con todos riéndose de mí. Era como si esa niña herida todavía viviera en alguna parte de mí, esperando algo, cualquier cosa. Y lo peor es que ella seguía sin notar quién era yo. Hasta que llegó el viernes. Y todo cambió. El viernes teníamos una pequeña reunión general para revisar avances y asignar tareas de la próxima semana. Era algo informal, todos en la sala de juntas con café y galletas, riendo un poco, compartiendo ideas. Yo estaba al frente, como siempre, dirigiendo la conversación. Y entonces, justo cuando terminé de dar un par de anuncios, Brianna levantó la mano para hacer una pregunta. Disculpa, dijo, con voz suave, sin mirarme directamente. ¿A quién debo entregarle los informes mensuales del área administrativa? A mí, respondí, sin dejar de mirarla. Ahí fue cuando levantó por fin la vista. Nuestros ojos se encontraron. Y lo vi. El momento exacto en que me reconoció. Fue como si se le helara la sangre. Parpadeó un par de veces, tragó saliva. Sus labios se abrieron apenas, como si quisiera decir algo, pero no podía. Yo no dije nada más. El resto de la reunión siguió como si nada, pero ella ya no volvió a hablar.
Apenas si podía sostener la mirada. Yo fingí normalidad, aunque por dentro mi corazón latía como si hubiera corrido una maratón. Cuando todos salieron, ella se quedó atrás. ¿Eres tú?, me dijo con voz casi temblorosa. No respondí con palabras. Solo asentí. Y me crucé de brazos. «¡Guau!», murmuró. No lo puedo creer. Estás tan diferente. Sí. El tiempo hace lo suyo, le dije, sin emoción. Hubo un silencio incómodo. De esos que se sienten en el aire, pesados. Quiero pedirte disculpas, dijo de golpe. De verdad. No sabía, no tenía idea de que estabas aquí, o de que eras tú. Y si lo hubiera sabido, no sé. Fui una persona horrible contigo. No tengo excusas. No dije nada al principio. Porque no sabía qué decir. Había imaginado 1000 veces ese momento, pero ninguna se sentía como esta. Siempre pensé que la enfrentaría con furia, con reproches, que la humillaría o que le gritaría todo lo que me hizo sentir. Pero ahora que la tenía enfrente, así de pequeña, tan lejos de la imagen dominante que tenía de ella en el pasado, no lo sentía. Solo quería que supiera. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije por fin, que yo me acuerdo de cada cosa. Tú tal vez lo hiciste por diversión, o porque tenías tus propios rollos en casa, o lo que sea, pero yo me llevé todo eso a la espalda durante años. Me hiciste odiar mi reflejo. Me hiciste sentir basura. Y eso no se olvida fácil. Ella bajó la mirada. Sus manos temblaban. Me di cuenta de que estaba conteniendo el llanto. No espero que me perdones, dijo. Solo, gracias por no despedirme en el momento. Esa frase me cayó como un martillo. Me hizo darme cuenta del poder que ahora tenía. Si quería, podía echarla sin más. Tenía todos los argumentos legales. Omitir información en su hoja de vida, conflicto de interés, lo que sea. Nadie me detendría. Nadie sabría siquiera por qué lo hice. Pero no lo hice. En cambio, respiré hondo y le dije algo que jamás pensé que diría. No voy a despedirte. Pero aquí te vas a ganar todo lo que tengas. No vas a tener privilegios ni castigos. Solo trabajo. Limpio. Profesional. Pero si alguna vez vuelvo a ver una pizca de la Brianna que conocí, te vas. Ella asintió en silencio. Me agradeció otra vez y se fue. Cerré la puerta de mi oficina y me dejé caer en la silla. Tenía las manos sudadas y el corazón a 1000. Y entonces, me reí. No de burla. De alivio. La niña que fui. Por fin podía descansar. Pasaron las semanas y, para mi sorpresa, Brianna se comportó bien. Muy bien, de hecho. Era puntual, ordenada, colaboradora. Nunca se metía en conversaciones ajenas, no hacía chismes, y siempre entregaba lo que se le pedía antes de tiempo. Incluso era amable con todos. Algunos en la oficina empezaron a elogiarla, decían que era eficiente, que tenía buena energía. Y eso, me confundía. Porque no podía olvidar lo que me hizo. No podía desconectar lo que fue de lo que estaba viendo ahora. Era como si mi cerebro estuviera dividido en dos. Una parte la respetaba como profesional, y otra seguía viéndola como la pesadilla de mi adolescencia. Un día, mi asistente personal no pudo venir por un asunto de salud, y necesitaba urgente ayuda para preparar una presentación importante para una marca grande. Como no tenía muchas opciones, llamé a Brianna. Dudé al principio, pero aceptó sin titubear. Trabajamos juntas casi toda la tarde. Y fue raro. Ella no cruzó ninguna línea. No intentó ser simpática, ni hacerse la amiga, ni recordar viejos tiempos. Solo trabajó. Me preguntaba cosas, tomaba nota, incluso me sugería mejoras. Y lo hacía con respeto. Profesional. Como si yo fuera cualquier otra jefa, como si nada de lo que ocurrió antes existiera. Pero yo sabía que sí existía. Lo sentía en cómo me miraba, en ese esfuerzo casi invisible por no equivocarse, por no incomodarme, por hacer todo bien. Y entonces, cuando terminamos y me agradeció con una sonrisa tímida, me di cuenta de algo. Se sentía culpable. No solo estaba arrepentida. Estaba cargando con esa culpa todos los días. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todo lo que había cambiado. En cómo la vida nos da vueltas tan absurdas. Yo,
que lloré en tantos recreos por su culpa, ahora era su jefa. Yo, que soñaba con esconderme del mundo, ahora daba charlas en conferencias y lideraba equipos. Y ella, bueno, ella había bajado muchos escalones. No se lo deseé. Nunca quise venganza, no de esa forma. Pero tenía que admitir que algo dentro de mí se sentía reivindicado. No feliz, no vengado. Solo, en paz. Como si por fin el universo se hubiera acordado de ajustar las cuentas. Pero lo más extraño fue que, al verla trabajar con tanto empeño, con tanto cuidado, con esa humildad que nunca tuvo antes, empecé a preguntarme, ¿cuánto había cambiado ella realmente? Porque si era otra persona, si de verdad había cambiado, ¿quién era yo para seguir cargando con algo que ya no existía? Eso me llevó a una conversación que nunca pensé tener. Y que cambiaría, de nuevo, todo. Esperé el momento adecuado. No quería que pareciera un enfrentamiento ni una reprimenda. Solo necesitaba hablar con ella, con la adulta que ahora era. No con la sombra del pasado. Así que la llamé a mi oficina una tarde tranquila, cuando ya la mayoría del equipo se había ido. Entró con esa expresión neutra que había adoptado desde el primer día. Cerró la puerta suavemente y se quedó de pie, esperando indicaciones. Le señalé la silla frente a mi escritorio. Tranquila, no es nada malo, le dije con una pequeña sonrisa. Solo quiero hablar un momento. Se sentó, pero estaba claramente nerviosa. Se agarraba las manos, cruzaba y descruzaba las piernas. Parecía preparada para cualquier cosa, menos para lo que venía. He estado observando tu trabajo. Empecé. Y tengo que decir que estoy sorprendida. Eres organizada, rápida, atenta. Y no solo eso. Has sido respetuosa conmigo desde el primer día, incluso cuando no sabías quién era. Ella bajó la mirada. No decía nada. Solo asintió un poco. Y eso me lleva a una pregunta que no te hago desde el rencor, sino desde la curiosidad sincera. ¿Qué te pasó? ¿Qué cambió desde entonces? Brianna levantó la mirada, y por primera vez, la vi completamente vulnerable. Todo, dijo, casi susurrando. Cambió todo. Y entonces empezó a hablar. Me contó que después del colegio, su vida no fue precisamente fácil. Que esa popularidad que tenía se desvaneció apenas salió al mundo real. Que se quedó embarazada muy joven, a los 19, y que el padre del bebé desapareció. Que su familia no le dio la espalda del todo, pero que le dejaron claro que estaba sola para criar a su hijo. Que tuvo que dejar la universidad, trabajar en lo que saliera, incluso limpiar casas. Que hubo días en los que no tenía que ponerle de almuerzo a su hijo, y que sentía una vergüenza tan profunda que prefería no mirar a nadie a los ojos. Y en medio de todo eso, continuó, con los ojos llenos de lágrimas, empecé a recordar. Todo. A ti. A otros. Las cosas que dije. Lo cruel que fui. Y no había un solo día en el que no me odiara un poco más por eso. Yo no supe qué decir. Nunca imaginé esa historia. Siempre creí que la gente como ella seguía su camino sin mirar atrás. Que olvidaban las heridas que dejaron en otros. Pero ahí estaba ella. Rota. Cansada. Pero también distinta. Como si el dolor la hubiera moldeado, suavizado, hecho más humana. Cuando vi que esta agencia estaba contratando, continuó, apliqué sin saber que eras tú. Lo juro. Y cuando te reconocí, sentí que era un castigo. O una prueba. O no sé, algo del universo. No esperaba que me perdonaras. Solo quería demostrarte que no soy esa persona ya. Me quedé en silencio un momento. Y entonces le dije algo que ni yo misma sabía que diría hasta ese instante. No necesitas demostrarme nada más. Lo estás haciendo bien. Sigue así. Ella rompió en llanto. No fue un llanto dramático ni escandaloso. Fue uno de esos llantos contenidos por años, como si se hubiera permitido por fin soltar el aire. Y en ese instante, algo se rompió también dentro de mí. No el odio. No el resentimiento. Era otra cosa. Era esa parte de mí que había vivido esperando verla sufrir. Y por fin se fue. Y me sentí libre. Después de esa conversación, algo cambió entre nosotras. No nos volvimos amigas, ni empezamos a tomar café juntas después del trabajo. Pero había una especie de entendimiento silencioso. Una paz.
Como si hubiéramos firmado un acuerdo no escrito. El pasado quedaba atrás, y de ahora en adelante, solo contaba lo que hacíamos con lo que éramos hoy. Y, sinceramente, eso me permitió verla con otros ojos. No como la chica cruel del colegio, sino como una mujer que, como muchas otras, había sido empujada por la vida a reinventarse desde el fondo. Cada tanto, veía a Brianna revisar su celular con una sonrisa suave, esa que solo se le escapa a alguien cuando está mirando una foto de su hijo o leyendo un mensaje bonito. Nunca hablaba mucho de él, pero una vez la escuché decirle a otra compañera que su hijo era lo mejor que le había pasado. Que todo lo malo había valido la pena solo por tenerlo a él. Y no sé, me conmovió. Porque yo también tengo sobrinos pequeños, y sé lo que es querer protegerlos de todo. Y por un momento, me vi a mí misma, en otra línea de tiempo, siendo madre joven, asustada, sin apoyo. ¿Cómo habría reaccionado yo? ¿Qué decisiones habría tomado? Tal vez no muy diferentes. Una tarde, al salir de la oficina, me crucé con ella en el parqueadero. Llovía, y yo apenas tenía una chaqueta delgada. Ella, sin dudarlo, me ofreció un pedazo de su paraguas. Gracias, le dije. De nada, respondió. Caminamos en silencio hasta la salida. El sonido de la lluvia era lo único que se oía entre nosotras. Y luego, me preguntó. ¿Alguna vez pensaste en vengarte de mí? Me detuve un segundo. No porque no supiera la respuesta, sino porque me impresionó que ella se atreviera a hacer esa pregunta en voz alta. Sí, admití. Muchas veces. Imaginé que te humillaba frente a todos, que te hacía sentir pequeña, que te echaba con una excusa solo para que supieras lo que era perder algo. Pero al final, no quise eso. Ella asintió. Y dijo algo que me marcó. Menos mal. Porque no habría aprendido nada de eso. Pero esto sí me cambió. Y no lo voy a olvidar. Y no lo dijo con miedo. Lo dijo con gratitud. Como si realmente entendiera el valor del perdón. Como si supiera que, con cada día que pasaba en esa oficina, ella no solo trabajaba por su sueldo, sino también por reconstruir quién era. Nos despedimos en la entrada, cada una tomó un camino distinto. Y mientras la veía alejarse bajo la lluvia, me di cuenta de que había algo más profundo que cualquier venganza. El poder de decidir qué hacer con el dolor cuando ya no te controla. Y yo había decidido soltarlo. Pero el destino, claro, aún tenía una carta más por jugar. Porque días después, algo pasó que volvió a remover todo. Algo que involucró a Brianna, a mi equipo, y a una decisión que me puso a prueba otra vez. Todo comenzó con un correo. Uno de esos correos internos que, en teoría, no debería causar mayor alboroto, pero que cuando lo abrí, sentí un nudo inmediato en el estómago. El asunto decía, revisión de accesos administrativos, y lo enviaba mi jefe de sistemas, Marcos. Era una notificación de rutina, algo que hacemos cada 2 o 3 meses para revisar quién tiene acceso a qué carpetas compartidas y documentos sensibles. Pero en esa revisión había un detalle que no cuadraba. Brianna tenía acceso a una carpeta que no correspondía a su rol. Una carpeta que solo deberían manejar los coordinadores de área. Esa carpeta contenía propuestas financieras, estrategias creativas, información de clientes grandes y tarifas confidenciales. En resumen, oro puro para cualquier competencia. Mi primera reacción fue negarlo. Debe ser un error, pensé. A veces los permisos se arrastran por equivocación al copiar perfiles de empleados anteriores. Nada grave. Pero como me conozco, y sobre todo, como aprendí a no ignorar los instintos, decidí investigar más a fondo. Le pedí a Marcos que revisara los registros de acceso. No quería asumir nada sin pruebas. Y él, muy profesional, me respondió al día siguiente con un archivo detallado de fechas, horas y nombres de archivos abiertos. Y ahí estaba. Brianna había ingresado a esa carpeta no una, ni 2, sino 12 veces durante el último mes. Revisó propuestas comerciales. Documentos con información de clientes nuevos. Incluso uno que yo misma había preparado para una licitación de alto nivel con una marca internacional. Me quedé helada. De todas las personas, ella. Justo cuando empezaba a soltar el pasado, cuando creía que había cambiado, cuando hasta había sentido compasión. Y ahora esto. Quise pensar que era un malentendido. Que quizá abrió los archivos por error. Pero, ¿12 veces?
¿Y siempre archivos estratégicos? Tenía que enfrentarla. La cité a primera hora del día siguiente. Esta vez no estaba tranquila. No había espacio para ambigüedades ni ternura. Estaba dolida, frustrada y, más que todo, decepcionada. Cuando entró, notó enseguida que algo andaba mal. Cerró la puerta despacio y se sentó sin decir nada. ¿Tienes algo que decirme antes de que yo empiece? Le pregunté, sin rodeos. Ella frunció el ceño, confundida. O al menos fingiendo estarlo. No, ¿ocurrió algo? Le giré el monitor de mi escritorio para que viera los registros de acceso. ¿Por qué estuviste entrando a estos documentos? No tienes autorización para ver esta información. Brianna. Sabes perfectamente que es confidencial. Ella se quedó en silencio por varios segundos. Y después, algo que no esperaba. No lo hice con mala intención, dijo, bajando la voz. Solo quería aprender. Saber cómo funcionaba todo por dentro. Me sentía tan fuera de lugar. Quería entender cómo se estructuraban las campañas, los presupuestos. Pensé que si leía lo que ustedes manejaban, podría ayudar mejor. Yo la miré sin decir nada. No sabía si estaba diciendo la verdad, o simplemente improvisando una excusa. ¿Sabes lo grave que es esto? Le dije, firme. Aunque tu intención fuera buena, no puedes acceder a material sensible sin permiso. No es un simple error. Es una violación directa a las normas de confidencialidad. Yo confié en ti. Ella se tapó la cara con las manos. No, no me despidas, murmuró, apenas audible. Por favor. No fue por dinero, ni para vender nada, ni por traición. De verdad. Solo quise sentirme útil. Ser mejor. Y ahí estaba otra vez. Esa Brianna vulnerable. Esa que ya no era la bravucona del pasado. Esa que parecía llevar el peso del mundo en los hombros. Pero esta vez, algo dentro de mí no reaccionó igual. Porque el daño ya estaba hecho. Y ahora la pregunta no era si había cambiado, sino si podía confiar en ella alguna vez más. Tomé aire y me levanté de la silla. No podía seguir sentada. Sentía la sangre caliente en el pecho, como si el corazón estuviera dividido entre dos decisiones que dolían por igual. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Le dije, mirándola directamente. No es que hayas entrado a los archivos. Es que, por un momento, pensé que habías cambiado. Que esta vez podíamos dejar atrás lo que fuiste, y empezar de cero. Te di una oportunidad real. Una que muchas personas jamás tendrían. Y aún así, la pusiste en riesgo. Ella empezó a llorar en silencio. Lágrimas grandes, como esas que salen cuando uno ya no tiene cómo justificar nada. Lo siento tanto, dijo. No hay excusas. Solo miedo. Quise entender. Quise encajar. Me equivoqué. Me quedé unos segundos en silencio. Luego me acerqué al escritorio y saqué un documento que ya había preparado desde la noche anterior. Una carta de advertencia formal. No era un despido. No todavía. Pero era una línea muy clara. No te voy a despedir. No esta vez. Pero esto queda en tu expediente. Cualquier otro movimiento que cruce los límites, y te vas. Sin discusión. Ella tomó el papel con las manos temblorosas. Lo firmó. No dijo nada más. Supo que había tocado fondo, otra vez. Cuando se fue, cerré la puerta con suavidad y me senté de nuevo. Estaba agotada. No físicamente, sino emocionalmente. Porque hay una tristeza muy particular en ver cómo alguien puede llegar a romper incluso cuando se le extiende la mano. Y también hay una frustración profunda en darte cuenta de que no siempre basta con querer creer en las segundas oportunidades. Esa noche, no quise hablar con nadie. Solo me acosté, en silencio, y me quedé mirando al techo durante horas. Pensando en cómo la gente cambia, o dice que cambia. En cómo el pasado, por más que intentemos enterrarlo, siempre encuentra una grieta por donde colarse. Y en cómo, a veces, las personas que más daño te hicieron son también las que más te decepcionan cuando intentas perdonarlas. ¿Me equivoqué en no despedirla de inmediato? ¿Fui ingenua al pensar que merecía una segunda oportunidad? No lo sé. Solo sé que, por primera vez, sentí que estaba en control. Que no reaccioné desde la herida,
sino desde la responsabilidad. Y tal vez eso es lo que diferencia a quien crece de quien repite. Pero aún así, esa espina quedó clavada. Y ahora les pregunto a ustedes. ¿Hice lo correcto al no despedirla? ¿O debí cerrarle la puerta desde el principio?